en per la esta semana de pandemia, che aprensión sta por la facendo pandemia, soffrire tanto il que mondo. está haciendo sufrir Tra al le tante mundo. domande che ci facciamo Entre las muchas preguntas que possono nos non hacemos, essercene anche su Dio. también puede haberla sobre Che Dios. cosa fa davanti al nostro ¿Qué dolore? está haciendo ante nuestro dolor? Dove e quando va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci dà aiuto il racconto della passione di Gesù che ci El accompagna in relato de la questi pasión giorni de santi. Jesús que nos acompaña en estos Anche días lì santos infatti nos si es de ayuda. addensano tanti Incluso ahí, interrogativi. de hecho, muchos interrogantes La se hacen más gente, dopo aver densos. accolto Gesù El pueblo, después trionfalmente de a haber acogido a Gerusalemme, Jesús triunfalmente en si Jerusalén, domandava se a breve se finalmente liberato preguntaba il si popolo finalmente habría dai suoi liberado al nemici. pueblo de sus enemigos. Si aspettavano loro un Messia potente, Esperaban un trionfante, poderoso y con la triunfante spada. Mesías con la espada. Invece ne arriva uno mite e En umile su di lugar cuore, llega uno manso y humilde de che chiama alla corazón, conversione que e alla llama a la misericordia. conversión y a la misericordia. Ed è proprio la folla che Y es prima l'aveva precisamente la multitud suonato que a antes lo había gridare, alabado la que grita, sia crocifisso. que sea crucificado. Quelli che lo seguivano confusi e Los que lo spaventati seguían lo confundidos y abbandonarono. asustados lo abandonan. Pensavano, se la Pensaban, sorte di Gesù è si questa, este es el il destino de Messia non è Jesús, lui, el Mesías no es perché él, Dio è forte, Dio porque è Dios es invincibile. fuerte e invencible. Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della Pero passione, si seguimos adelante y troviamo leemos un la fatto historia de la sorprendente. pasión, encontramos un hecho Quando sorprendente. Gesù muore, il centurione romano, che Cuando non Jesús era muere, el credente, non centurión era ebreo, era romano un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare que tutti, lo había che oído aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo que amore había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa. dice, Davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos quello che en siamo Él lo que alla somos, massima a la potenza, máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non è dice così, que Dios no es así, è diverso es diferente e non potevamo y conoscerlo no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio a Vino a Pasqua nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del volto aprendemos di los Dio. rasgos del rostro de Dios. Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la è cruz la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare a guardare il a crocifisso mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro y Signore. ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a Eppure- nadie, contro coloro che lo stanno crucificando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalanca le braccia a crucificando, tutti, sino que che non abre ci los brazos scaccia a con la sua todos. gloria, El que ma no si nos lascia aplasta con spogliare su per gloria, noi, sino que se che deja non ci ama a desnudar por parole, nosotros. ma ci dà la vita El que in no nos ama silenzio, con palabras, che sino non que ci nos da la vida en costringe, silencio. ma ci libera, El che que no non ci nos tratta da obliga, estranei, sino ma que prende nos su di libera. sé El il que no nos nostro trata male, como a extraños, sino prende que su di toma sé sobre i sí nostri peccati. nuestro mal, nuestros pecados. E questo per liberarci dai Y esto, pregiudizi su para liberarnos de Dio, los prejuicios sobre Dios, guardiamo il crocifisso veamos al crucifijo, e al poi crucificado, apriamo il Vangelo. y luego abrimos el Evangelio. Questi giorni En estos días, tutti in quarantena, todos a en casa, cuarentena, en chiusi, casa, encerrados, prendiamo queste due cose in mano. pongámonos con dos Crocifisso, cosas en la mano. guardiamo,
Miremos al e apriamo crucifijo il Vangelo. y abrimos el Evangelio. Questa sarà per noi, Esta será para nosotros come diciamo così, una grande liturgia domestica, perché como non una possiamo andare gran in chiesa in liturgia questi giorni. doméstica porque no podemos ir a la Crocifisso iglesia. e Vangelo. Veamos al crucifijo y tengamos el Nel Evangelio en la Vangelo mano. leggiamo En el che quando Evangelio la gente leemos va da Gesù que per cuando la farlo gente re, va a Jesús para ad hacerlo esempio rey, dopo la por ejemplo, moltiplicazione después de dei la pani, multiplicación de los egli panes, se ne va. Él se va. E quando i diavoli Y cuando vogliono los rivelare demonios la quieren sua revelar maestà su divina, divina majestad, egli li mette a tacere. los silencia. Perché? ¿Por qué? Perché Gesù non vuole essere frainteso. Porque Jesús no quiere que Non se lo vuole che la gente malinterprete. confonda No il Dio quiere que la vero, gente che è confunda amore umile, al verdadero Dios, con que un es el Dio amor falso, humilde, con un Dio Dios falso, mondano, un Dios che dà mundano, spettacolo que da un e si espectáculo impone con la y se forza. impone por la fuerza. Non è un idolo. No es un ídolo. Dio che si è fatto uomo Es come ognuno Dios di que se noi hizo hombre e si como esprime cada uno de come uomo nosotros ma con y la se forza della sua expresa divinità. como hombre pero con la fuerza de su Invece divinidad. quando nel Vangelo En viene cambio, cuando en el proclamata Evangelio se solennemente proclama l'identità solemnemente di Gesù, la cosa identidad de succede? Jesús, ¿qué pasa? Quando il centurione Cuando el dice davvero era centurión figlio di dice Dio, verdaderamente el Hijo de Dios, viene detto lì, appena ha se dato la dice vita allí sulla tan croce, pronto como dio su vida perché en la non ci cruz, si può più porque ya no sbagliare, se puede si equivocar. vede Dio Se ve che è que Dios es omnipotente omnipotente en el amor e non in altro modo. y no de otra manera. E la sua natura En su è che è fatto naturaleza, così. así es como está hecho. Egli è amore. Él es amor, es el amor. Tu potresti oiettare. Podrías Che me objetar, ne faccio con ¿y un Dio qué hago yo così de un Dios tan débil? debole? Che amore. Es amor. Preferirei un Dio forte, Preferiría un onnipotente. Dios fuerte y poderoso, Ma sai, Pero sabes, il potere di questo mondo pero el passa, poderoso de este mundo pasa, mentre l'amore resta. mientras que el amor permanece. Solo l'amore custodisce la vita Solo che el abbiamo, amor custodia la vida que perché tenemos, abbraccia le nostre porque abraza fragilità nuestras e le fragilidades trasforma. y las transforma. L'amore di Dio Es el che a amor de Pasqua ha Dios guarito que en il la nostro Pascua ha peccato sanado col nuestro suo perdono, pecado con su che ha perdón, fatto della morte que un hizo de la passaggio di muerte un vita, pasaje de che ha vida, cambiato la nostra que paura cambió in nuestro fiducia, miedo en confianza, la nostra angoscia nuestra in speranza. angustia en esperanza. La Pasqua ci dice che Dio La Pascua può nos dice que volgere Dios tutto in bene, puede convertir todo che en con Lui bien, possiamo que davvero con Él podemos confidare confiar che tutto andrà verdaderamente bene. en que todo E questa estará non è bien. una illusione, Y no es una ilusión, perché la morte e la resurrezione porque di la muerte y Gesù la non è resurrección de un'illusione, Jesús no es una è stata ilusión, una verità. es una verdad. Ecco perché il mattino di Por Pasqua eso, ci en la viene mañana de detto, Pascua se nos dice, non abbiate paura. no tengan miedo. E le angoscianti Y las domande sul angustiosas male preguntas non sobre el mal vaniscono di no se colpo, desvanecen de ma repente, trovano nel sino que risorto encuentran en el il resucitado fondamento solido la base che ci sólida permette que nos di non permite naufragare. no naufragar. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, Gesù ha cambiato la storia Jesús cambió la facendosi historia al vicino a acercarse noi a nosotros e la resa, y per la quanto ancora convirtió, segnata dal aunque todavía male, marcada por el mal, storia di en salvezza. una historia de La salvación. resa storia di La salvezza. hizo una historia de salvación. Offrendo la sua vita sulla croce, Ofreciendo Gesù ha su vinto vida, anche la morte. su vida en la cruz, Jesús también Dal cuore venció la aperto del muerte. crocifisso, Desde l'amore el di corazón Dio abierto del raggiunge crucificado, ognuno di noi. el amor de Dios llega a Noi cada uno de possiamo cambiare le nosotros. nostre storie, Podemos cambiar nuestras avvicinandoci a historias, Lui, acercándonos accogliendo la a Él, salvezza che ci offre. aceptando la salvación que nos ofrece. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, apriamogli abramos tutto il cuore todo el nella corazón preghiera. a Él en la Questa oración. settimana, questi giorni, Estos días, esta semana, col crocifisso con e el il Vangelo. crucifijo y el Evangelio. Non dimenticate, No lo olviden, crocifisso e el Vangelo, crucifijo y el la Evangelio. liturgia domestica. Esa sarà es quella. la liturgia doméstica. Apriamole tutto il cuore nella Abran preghiera. todo el corazón a Él Lasciamo en la che il oración. suo sguardo Dejemos que si su mirada posi su se di noi pose sobre nosotros. e capiremo che non Comprenderemos siamo que no soli. estamos solos.
ma amati, sino que somos amados, perché il Signore porque el Señor non ci abbandona, no nos abandona non si dimentica y di nunca noi. se olvida de nosotros. Nunca. E con questi pensieri Y con este pensamiento vi auguro les deseo una santa una settimana santa semana e una santa Pasqua. y una santa Pascua. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar. No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. El resucitado no es otro que el crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus. Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, los enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos, a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud o viven en los cuarteles y en las cárceles.
Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos físicos hasta los problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en personas al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano, repitiéndonos con fuerza: no temas, he resucitado y aún estoy contigo. Jesús, nuestra Pascua, Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos, a los enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden, a los militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. En queste settimane la vida de millones de personas è cambiata all'improvviso. En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. Non è questo il tempo dell'indifferenza. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unida para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado concede esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles no sean dejados solos, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios están cerrados, cuando tampoco los medicamentos y sobre todo la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacionales de los países afectados que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada y se afronten por parte de todos los países las grandes necesidades del momento, reduciendo o incluso condonando la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y nos hace
y no hace acepción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este amado continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale. Hoy la Unión Europea se enfrenta a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar una vez más la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo y que encuentren una solución estable y duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África. Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos migrantes y refugiados. Muchos de ellos son niños que viven en condiciones insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar la isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, la indiferencia, el egoísmo, la división y el olvido no son realmente las palabras que queremos escuchar en este tiempo. Queremos suprimirlas para siempre,
Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte. Es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte, abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. Hacia los apóstoles. De hecho, dieron un admirable ejemplo de fidelidad, dedicación y amor a Cristo tanto en el tiempo de su vida pública como en el de su pasión. Ora sono premiate da Lui con questo gesto di attenzione e di predilezione. Ahora son recompensadas por Él con un gesto especial de atención y predilección. Primero las mujeres, María al inicio. Las mujeres al inicio. Primero las mujeres, luego los discípulos. Y en particular Pedro ven la realidad de la resurrección. Jesús les había predicho repetidamente que después de la pasión y la cruz resucitaría. Pero los discípulos no lo habían entendido porque aún no estaban preparados. Su fe tenía que dar un salto de calidad, cualitativo, que solo el Espíritu Santo, don del resucitado, podía provocar. Al inicio del libro degli Atti degli Apostoli, al inicio de los Hechos de los Apóstoles, oímos a Pedro declarar con franqueza: a este Jesús Dios le resucitó y todos nosotros somos testigos de Él. Como decir, yo doy mi cara por Él, doy mi vida por Él. Y en efecto después dará la vida por Él. A partir de ese momento, el anuncio de que Cristo ha resucitado se extiende por todas partes y llega a todos los rincones de la tierra, convirtiéndose en el mensaje de esperanza para todos. La resurrección de Jesús nos dice que la última palabra no es la muerte, sino la vida. Al resucitar el Hijo unigénito, Dios Padre ha manifestado plenamente su amor y misericordia por la humanidad de todos los tiempos. Se Cristo è risuscitato, è possibile guardare con fiducia ogni evento della nostra esistenza. Si Cristo ha resucitado, es posible mirar con confianza todos los acontecimientos de nuestra existencia, incluso los más difíciles llenos de angustia e incertidumbre. Este es el mensaje pascual que estamos llamados a proclamar, con palabras y sobre todo con el testimonio de la vida. Que esta alegre noticia resuene en nuestros hogares y en nuestros corazones. Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Esta certeza refuerza la fe de todo bautizado y anima especialmente a aquellos que se enfrentan a mayores sufrimientos y dificultades. Que María, testigo silencioso de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús, nos ayude a creer firmemente en este misterio de salvación que, acogido con fe, puede cambiar nuestras vidas. Este es el deseo de Pascua que renueva a todos. Se lo confío a ella, nuestra Madre, a quien ahora invocamos con la oración del Regina Coeli. Regina Coeli letare, alleluia. Quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui Domini Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua lucita eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. En estos momentos el pontífice dará su saludo después del Regina Coeli. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y abbiamo hermanas, sentito que le donne hemos hanno dato escuchado ai discepoli que las l'annuncio mujeres della dieron a los resurrezione discípulos di el Gesù. anuncio de la resurrección de Jesús. Hoy quiero recordar con voi con ustedes quanto fanno molte donne lo que muchas mujeres hacen, incluso en este tiempo de emergencia sanitaria, para cuidar a los demás. Mujeres médicas, enfermeras, agentes de la ley y funcionarios de prisiones, empleadas de tiendas de artículos de primera necesidad, y muchas madres y hermanas y abuelas que se encuentran encerradas en sus casas con toda la familia, con niños, ancianos, discapacitados. A veces, ellas corren el riesgo de ser objeto de violencia por una cohabitación de la cual ya llevan un peso demasiado grande. Recemos por ellas para que el Señor les dé fuerza y para que nuestras comunidades las apoyen junto con sus familias. Que el Señor nos dé el valor de las mujeres, de ir siempre adelante. En esta semana pascuale, en esta semana de Pascua, quiero recordar con cercanía y afecto a todos los países que han sido afectados por el coronavirus y algunos con grandes números de contagiados y fallecidos. De manera especial Italia, Estados Unidos, España, Francia. La lista es larga. Ruego por todos ellos. Y no lo olviden, que el Papa ruega por ustedes, les es cercano. Renuevo cordialmente a todos mi deseo de Pascua. Permanezcamos unidos en la oración y en el compromiso de ayudarnos unos a otros como hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales para que, alcanzando la perfecta libertad,
goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Nel Apóstoles. giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai El día giudei, de Pentecostés, «Sappi Pedro dunque dijo con a los certezza judíos, tutta la casa di todo el Israele, pueblo de che Israel Dio ha debe costituito reconocer Signore Cristo, que a ese quel Jesús Gesù que che voi ustedes avete crucificaron, crocifisso». Dios lo ha hecho Señor All'udire y queste Mesías. cose, si sentirono Al oír estas trafiggere il cosas, cuore, todos se e conmovieron dissero a Pietro e profundamente agli y altri dijeron a apostoli, Pedro y a los otros «Che cosa apóstoles, dobbiamo fare, fratelli?» hermanos, ¿qué E debemos Pietro hacer? disse loro, Pedro les respondió, «Convertitevi, que e cada ciascuno uno di de voi ustedes se si faccia convierta battezzare y se haga nel nome di bautizar Gesù en el Cristo, nombre de per il Jesucristo perdono dei vostri para que peccati, les sean e perdonados los riceverete il dono pecados dello Spirito y así Santo. recibirán el Per don del voi Espíritu infatti è la Santo, promessa, e per i porque la vostri promesa figli e ha per sido tutti hecha quelli a che sono ustedes y a lontani, sus hijos y a quanti todos vi chiamerà aquellos il que están Signore Dio lejos, nostro. a cuantos el Señor Con nuestro molte Dios altre quiere parole llamar. rendeva Y con muchos testimonianza otros e li argumentos les daba esortava, testimonio y los salvatevi da exhortaba questa a que se generazione pusieran a perversa. salvo de esta generación Allora perversa. coloro che Los que accolsero la sua parola recibieron su palabra furono se hicieron battezzati, bautizar e quel giorno y ese día furono se unieron a ellos aggiunte circa alrededor 3.000 de persone. 3.000. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dell'amore è piena la terra. La tierra está llena del amor del Señor. Retta è la parola del La palabra Signore, del Señor es e recta fedele ogni y Él sua obra opera. siempre con Egli lealtad. ama la giustizia Él ama e il la diritto. justicia y el derecho, Dell'amore del y la Signore tierra è está piena la llena de terra. su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Ecco, l'occhio del Signore Los ojos è del su chi Señor lo teme, están fijos su sobre chi sus spera nel fieles, suo amore, sobre los que per esperan en liberarlo su dalla misericordia, morte e para librar nutrirlo sus in vidas de la tempo di muerte fame. y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor de Dios. L'anima nostra Nuestra attende alma il espera en el Signore. Señor. Egli Él è es nostro nuestra aiuto ayuda e nostro y nuestro scudo. escudo. Su di noi sia il Señor, tuo amore, que tu amor Signore, descienda sobre come da nosotros te noi conforme a la speriamo. esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Escuchamos la secuencia de Pascua, un canto que precede al Evangelio durante esta octava pascual y que relata el anuncio de la resurrección de Jesús, vivido por María Magdalena. Questo è il giorno fatto Este dal es el Signore. día que hizo el Señor. Rallegriamoci ed Alegrémonos esultiamo. y regocijémonos en Él. Il Signore El sia Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan.
Gloria a ti, Señor. In quel tempo, María En aquel stava tiempo, all'esterno, María se vicino había al quedado sepolcro, afuera, e piangeva. llorando junto al sepulcro. Mentre piangeva, Mientras si chinò lloraba, verso il sepolcro se asomó al sepulcro e vide due y angeli vio a in dos bianche ángeles vestidos de blanco, vesti, seduti l'uno dalla parte sentados del capo uno a la e cabecera l'altra dei piedi, y otro a los pies dove era stato del posto lugar il corpo donde di había Gesù. sido puesto el cuerpo de Jesús. Ed essi le dissero: Ellos le dijeron: Donna, perché piangi? Mujer, ¿por qué lloras? Rispose loro: María respondió: Hanno portato via il mio Porque se Signore han llevado a mi e Señor non so y no dove sé l'hanno posto. dónde lo han puesto. Detto questo, si voltò Al indietro, decir esto, e vide se dio Gesù vuelta in y vio a piedi, Jesús que ma estaba non allí, sapeva che fosse pero Gesù. no lo reconoció. Le disse Gesù: Jesús Donna, le perché preguntó: piangi? Mujer, ¿por qué Chi lloras? cerchi? ¿A quién buscas? Ella, pensando che fosse il Ella, custode del pensando que giardino, era el le cuidador del disse: huerto, le respondió: Signore, Señor, se l'hai portato via tu, si tú lo has dimmi llevado, dove l'hai posto, dime dónde lo has e io puesto andrò a y yo prenderlo. iré a buscarlo. Gesù le disse: Jesús le dijo: Maria. María. Ella si voltò Ella e gli lo disse in reconoció ebraico: y le dijo en Rabboni, hebreo: che Rabboní, significa es decir, maestro. maestro. Gesù le disse: Jesús Non le mi dijo: trattenere, No me retengas, perché non sono ancora porque salito al todavía no he subido al Padre, ma Padre. va dai miei Ve fratelli a e decir di a mis loro: hermanos: Salgo al Padre Subo mio al e Padre Padre, vostro, subo a Dio mi mio Padre y e Padre Dio de vostro. ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Maria di Magdala María andò ad Magdalena annunciare ai fue discepoli: a anunciar a los Ho discípulos visto il que había Signore visto al Señor e ciò y che que le aveva Él detto. le había dicho esas palabras. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La predicazione di Pietro, La predicación de Pedro, il giorno di Pentecoste, el día de Pentecostés, fa trafiggere il cuore della gente. atraviesa el corazón de las personas. Quello che voi avete crocifisso è Aquel risorto. que ustedes crucificaron ha resucitado. Al dire queste cose si sentirono Al oír trafiggere il cuore. estas palabras sintieron que les Dissero a atravesaban Pietro el e agli corazón altri apostoli, y le dijeron a "Che Pedro cosa dobbiamo y a los demás fare?" apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer? E Pietro è chiaro: convertitevi, Pedro fue claro: conviértanse, convertitevi, conviértanse, cambiare vita. cambien de vida. Voi che avete ricevuto la Ustedes promessa di que Dio recibieron la promesa de Dios, e voi che vi siete allontanati ustedes que dalla se legge di Dio, alejaron de la ley de Dios, da tante cose vostre, entre tantas cosas de da ustedes, idoli, tante cose, ídolos y otras cosas, convertitevi. conviértanse, Tornate alla fedeltà. vuelvan a la fidelidad. Convertirsi è questo, Convertirse es esto, tornare ad essere fedeli. volver a ser La fiel. fedeltà, La fidelidad quell'atteggiamento umano che es la conducta humana non è tanto comune que no es muy común nella vita en la della vida gente, de las personas, nella nostra vita. en nuestra vida. Sempre ci sono delle illusioni che attirano Siempre hay l'attenzione ilusiones que e llaman la tante atención volte noi y tantas veces vogliamo nosotros andare queremos ir dietro queste illusioni. detrás de estas ilusiones. Fedeltà Fidelidad nei tempi buoni e en los nei tiempos tempi buenos y en los tiempos malos. C'è un passo del secondo libro delle Hay un croniche pasaje del segundo libro de las che a crónicas me colpisce tanto, que a mí me golpea nel tanto, capitolo 12. en el all'inizio. capítulo 12 al inicio, Quando il regno fu consolidato, dice. cuando el reino fu fue consolidato, consolidado, dice, il re Roboamo el rey si sentì Roboam sicuro
se sintió seguro e si allontanò dalla legge del y se Signore, alejó de la ley del Señor. e tutto Israele lo seguì. Y todo Israel lo Così siguió. dice la Bibbia. Eso dice la Un Biblia. fatto storico, Es un hecho ma è un fatto histórico, universale. pero es un hecho universal. Tante volte quando noi ci Tantas sentiamo veces cuando sicuri, nos sentimos seguros, cominciamo a fare comenzamos i nostri progetti, a hacer nuestros proyectos ci allontaniamo y nos lentamente alejamos dal lentamente Signore. del Señor. Non rimaniamo nella fedeltà. No permanecemos en la fidelidad. E la sicurezza Y la seguridad mía non è quella che mi dà il no Signore, es esa que me da el Señor, è un idolo. es un ídolo. E questo che è accaduto a Roboam Y esto e es al lo que popolo di le ha Israele. pasado a Roboam y al Si sentì pueblo de sicuro, Israel. il regno Él se consolidato, sintió seguro, el reino estaba consolidado, si allontanò dalla legge, se alejó de la ley incominciò a dare culto alle y idoli. comenzó a dar culto a los ídolos. Sì, possiamo dire, no, Sí, padre, io no. podemos decir, Non mi Padre, inginocchio davanti yo no me agli arrodillo delante de los idoli. No, forse non ídolos. ti inginocchi, ma A lo mejor no te arrodillas, che pero tu li cerchi e tante tú los volte buscas y tantas veces nel tuo cuore adori en tu corazón gli idoli, è adoras vero, los ídolos, es verdad, tante volte. tantas veces. La propria sicurezza La seguridad propia apre la porta abre la puerta agli idoli. a los ídolos. Ma è cattiva la propria sicurezza? No, Pero è ¿es una mala grazia. la propia seguridad? No, Ser es una sicuro. gracia. Ser Ma seguro, essere sicuro anche che il Signore è con se me. puede ser seguro también del Señor Quando c'è la conmigo. sicurezza e io al centro, Cuando está la seguridad y e yo mi al allontano centro dal y Signore me come alejo il re del Señor, Roboam, como el rey Roboam, divengo infedele. me convierto en infiel. È tanto difficile Es conservare la tan fedeltà. difícil conservar la fidelidad. Tutta la storia di Toda la Israele historia de Israel e poi tutta la y storia della después Chiesa toda la historia de la Iglesia è piena di está infedeltà, llena de infidelidad, llena piena di egoismi, di de proprie sicurezze, egoísmos, de propias seguridades che fanno che il popolo di Dio y si hacen que el allontani pueblo de Dios se aleje dal Signore, del Señor, perda quella que pierda fedeltà, aquella fidelidad, la grazia della fedeltà. la gracia de la E fidelidad. anche fra noi, fra le Incluso persone, entre nosotros, entre la las fedeltà personas, non è la una virtù a fidelidad buon mercato, no es certamente. una virtud abundante, ciertamente. Uno non è fedele all'altro, Uno no es all'altro. fiel al otro ni al otro. Convertitevi, Conviértanse, tornate alla fedeltà. regresen a al la Señor. fidelidad al Señor. E nel Vangelo En el Evangelio l'icona della fedeltà, vemos el icono de la una donna fidelidad, fedele, una mujer fiel, che non aveva dimenticato mai que tutto no quello che il había Signore aveva fatto, olvidado nada de lo que el Señor había hecho Era por allí, ella, y ella estaba allí, fedele, fiel, davanti all'impossibile, delante de lo imposible, davanti alla tragedia, delante de la tragedia, una fedeltà che la una fa fidelidad pensare che que è la capace di hace portare il pensar corpo que es un'altra volta. capaz de traer de Una vuelta el debole ma cuerpo fedele. nuevamente, una persona débil Icona pero della fiel, fedeltà, ícono de la fidelidad. questa Maria di Esta Magdala, María de Magdala, apostola degli apostoli. apóstola de los apóstoles. Chiediamo oggi al Signore la Pidamos grazia della hoy fedeltà. al Señor la gracia de la Per fidelidad, ringraziare quando Lui de ci dà agradecer sicurezze, cuando Él nos da ma seguridad, mai pero nunca pensare che sono pensar le mie que son sicurezze. mis seguridades. E sempre guardare Es oltre le proprie sicurezze. siempre mirar más allá de las propias La seguridades, grazia di essere fedeli la gracia de ser fieles anche davanti ai sepolcri, también delante de los davanti sepulcros, al crollo di tante delante illusioni. del derrumbe La de tantas fedeltà ilusiones, la rimane fidelidad sempre, que siempre non è permanece, facile pero no es fácil mantenerla, mantenerla. che sia Lui, Que il sea Signore, Él, el a Señor, custodirla. quien la cuide.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos canta el himno de tu gloria. Santo, Santo el Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de hoy Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete
e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso de la resurrección de Cristo, Señor, en su cuerpo verdadero. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre, tras haber ofrecido el sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo, con su cuerpo y con su sangre, ha comulgado con este mismo, y ahora nosotros somos invitados también a entrar en esta comunión de modo espiritual, uniéndonos a Jesucristo y a toda la Iglesia. Las personas que no pueden comulgar ahora, hagan la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. En la espera de la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, Jesús mío, puesto que yo vengo a ti, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Y nosotros entramos en un recogimiento profundo, haciendo oración después de haber comulgado espiritualmente con nuestro Señor Jesús.